Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, son las 6:04 y comenzamos con el espacio Por tu Salud. La disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente para alcanzar o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria. Es una condición común que puede afectar a hombres de todas las edades, pero es más frecuente en aquellos de avanzada edad. Esta tarde vamos a tratar de explicarles sus causas, que pueden ser de origen físico, psicológico o una combinación de ambas. Las psicológicas las acabamos de tratar, vamos enseguida a por las físicas. Entre las causas físicas se incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, trastornos hormonales, lesiones en la médula espinal, enfermedades neurológicas y efectos secundarios también de ciertos medicamentos. Las causas psicológicas abarcan el estrés, la ansiedad, la depresión y problemas también en la relación de pareja. Así que hoy abordamos la disfunción eréctil. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y hablamos de la disfunción eréctil con el doctor Natalio Cruz, que ya lo anunciábamos el otro día, que hablaríamos de este asunto a petición, por supuesto, también de la audiencia. Doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director del Grupo Andromedi, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo. Hola, buenas tardes Mariló, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Hemos hablado, doctor Cruz, de la parte psicológica, pero tenemos que hablar y mucho de la parte física. Vamos a empezar definiendo qué es exactamente cuando los urólogos ustedes llamáis disfunción eréctil a algo que le está pasando a una persona, a un hombre. Sí, en definitiva es la imposibilidad o la incapacidad para tener una erección suficiente como para culminar una relación sexual satisfactoria, y que además esto se debe perpetuar en el tiempo. O sea, no puede ser un fallo ocasional, una vez que haya un día que no se pueda, sino que sea una cosa que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Y que además moleste al paciente, o sea, le genere preocupación o le genere problemas, ¿no? Porque no basta con que no haya buenas erecciones, sino que además esto, pues de alguna manera el paciente quiera solucionarlo. Uh-huh. Síntomas comunes existen, ¿no? Bueno, sí, en general lo que suele ocurrir es que hay una dificultad para conseguir una erección, o bien una dificultad para mantenerla lo suficiente como para terminar la relación sexual. A veces te viene el paciente y dice, bueno, ya no encuentro la rigidez que tenía antes, ahora me pasa que hago un cambio de postura, me hago un pequeño paroncito y ya soy incapaz de mantener la erección de nuevo, no puedo recuperarla, o bien empiezo bien, pero enseguida hay una detumescencia, una bajada precoz, una bajada, es decir, se pierde la erección, no se llega hasta el final, sino que una vez que se pierde ya es imposible volverla a recuperar. Cuanto antes no pasaba esto, hay dificultad pues, para excitarse, para que venga esta erección. Todos son síntomas de que hay lo que nosotros llamamos una disfunción eréctil. ¿Y qué pruebas, doctor Cruz, diagnósticas se utilizan para identificar esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que hoy día hay dos pruebas que nos determinan, porque para que se produzca una buena erección tiene que haber una buena impregnación hormonal, en este caso de testosterona. No debe haber aumento de algunas hormonas que de alguna manera son negativas para la erección, como la prolactina, y se chequea normalmente, por tanto, al hombre en forma analítica, pues como mínimo con una testosterona, prolactina y un PSA para ver si hay algún problema prostático. Por otra parte, para que se produzca esta erección, además de la impregnación hormonal, tiene que haber una buena vascularización, tiene que llegar la sangre y la sangre tiene que quedarse dentro del pene y no escaparse, no fugarse. Y para eso se hace una ecografía que es un poquito especial. Es una ecografía Doppler que nos permite saber si llega bien la sangre al pene, si en el pene se mantiene y por tanto medimos los índices de resistencia que tiene, la velocidad de
pico sistólico que tiene, es decir, la llegada de sangre, y la velocidad diastólica, que nos da una idea de si la sangre se queda en el pene o bien se está fugando, ¿no? Entonces, básicamente una ecodoppler y una analítica serían las dos pruebas con las cuales diagnosticamos prácticamente el 90% de los casos. ¿Y qué diferencia hay, doctor Cruz, entre la disfunción eréctil y otros problemas que, no sé si propiamente dicho, no se llamen disfunción eréctil, pero estén relacionados? Bueno, sí, ahí es curioso porque yo recuerdo cuando empecé hace ya mucho tiempo en la andrología, en la medicina sexual, llegaban las peticiones de consulta por parte de médico de cabecera o por parte de algún compañero y decía, paciente con problema sexual. Hoy día ya se etiqueta mucho mejor, se habla de, ya no es un problema sexual, se habla de trastornos de la eyaculación, un paciente con eyaculación precoz, con disfunción eréctil, con problemas para alcanzar el orgasmo, es decir, ya somos capaces de definir muchísimo más. Incluso la población, que había un término muy peyorativo que se hablaba siempre de impotencia, bueno, aunque todavía de forma coloquial se puede utilizar, pero la mayoría de los pacientes ya vienen diciéndote tengo una disfunción eréctil, con lo cual, bueno, yo creo que ha habido una cultura generalizada que ha permitido pues quitar algunos rasgos peyorativos, ha quitado el pudor, ha quitado bastante la vergüenza y ahora ya muchos pacientes ya vienen bastante orientados hacia lo que tienen. ¿Y cómo se determina? Porque hemos estado hablando de lo psicológico. ¿Sí la disfunción es de origen físico o psicológico? A ver, esa es muy buena pregunta. Yo diría que no hay ninguna puramente psicológica y ninguna puramente orgánica. Un señor que tiene una diabetes, por ejemplo, y que empieza a tener algún fallo en las erecciones con su pareja, claro, cuando aparecen fallos repetidos, la primera, segunda vez, pues bueno, está un poco preocupado o piensa, bueno, habré tenido un fallito, ¿no? Pero la tercera vez ya va con miedo y la cuarta ya empieza a buscar conductas de evitación, ya no quiere, ya le da pánico, empieza a tener, y ya se mezcla la parte psicológica con la parte orgánica. Por otra parte, la pareja suele reaccionar en algunas ocasiones, pues ya diciendo, bueno, yo es que ya no le gusto, ya él pierde la erección porque realmente es que ya no le gusto, ¿no? Y entonces la tercera reflexión que hace cuando ya le están evitando es decir, pues es que a lo mejor tiene otra pareja y él por eso no me quiere, no me busca, ¿no? En fin, que realmente hay mucha mezcla entre la parte psicológica y la parte orgánica. Claro, nuestro papel como médicos, como urólogos, como digamos la parte médica, es descartar aquellas patologías que sí que puede haber. Trastornos hormonales, trastornos neurológicos, muy frecuente también, cada vez vemos más falta de sensibilidad en alguna parte del pene, dificultades que vengan relacionadas por trastornos metabólicos, obesidad, hipercolesterolemia, la propia diabetes, que van a condicionar pues estos fallos también de la erección y trastornos vasculares. Pero no olvidemos que cualquier paciente que tiene problemas de erección tiene un aspecto psicológico que tenemos que cuidar y además tenemos que mirarlo en el contexto de su pareja, preguntar cuántas veces, qué tipo de encuentros tiene con su pareja, si está conviviendo con la pareja y puede ocurrir cualquier día o bien se ven los fines de semana, como ocurre con muchas parejas que actualmente se ven solo los fines de semana. Claro, si alguien va de viaje y si tienen un encuentro solamente ese fin de semana, la presión es que sobre ese sábado o domingo recae toda la presión porque aquello tiene que ocurrir en ese tiempo, ¿no? Y bueno, hay que analizar todo, la reacción que tiene la pareja frente a ese fallo, es decir, si es un apoyo, si es una comprensión o hay algún gesto de reproche. Es decir, todo eso hay que analizarlo y no quedarnos solamente con la parte física, que por supuesto es nuestra meta, ¿no? Saber si hay algo físico y poderle ayudar. Vamos a hablar de los medicamentos, de los tratamientos farmacológicos más comunes, doctor, para la disfunción eréctil. Yo creo que todos tenemos en mente determinados inhibidores, ¿no? Podemos decir el nombre o no, bueno, la Viagra, ¿no? ¿Cómo funciona este tratamiento
¿Y esto sirve para todo el mundo? Bueno, hay que decir que nuestra primera meta sería encontrar alguna causa curable, es decir, alguna causa que, por ejemplo, nosotros podamos controlar la diabetes o mejorar el tratamiento porque haya un déficit hormonal. Entonces ponemos esta sustitución hormonal o controlamos la causa y el paciente no necesita ningún tratamiento de inhibidores, ¿no? Los tratamientos estos se suelen utilizar cuando de verdad, pues bueno, no sabemos perfectamente la causa o sabiendo la causa, la única manera de ayudar a tener una erección es a base de estos fármacos, ¿no? ¿Cómo funcionan? Estos realmente bloquean un momento metabólico en el cual hay una sustancia que depende sobre todo del óxido nítrico que se libera en el pene. Pues lo que hace metabolizarse, es decir, degradarse, que desaparezca este óxido nítrico, es una molécula que es bloqueada por estos fármacos. Estos inhibidores lo que hacen es frenar esa degradación, con lo cual se mantiene mucho más tiempo el óxido nítrico dentro del pene y eso favorece la erección. O sea, realmente lo que hacen es impedir que se produzca esa detumescencia, es decir, favorecer la erección, ¿no? Han sido un gran invento, la verdad es que ha sido un invento revolucionario. Anteriormente teníamos fármacos que inducían la erección, inducían como al prostadilo, pero había que pincharlo en el pene y esto, bueno, pues es un poco agresivo, ¿no? Para tener una relación sexual había que pincharse. Y esto ahora se han quedado como tratamientos de segunda o tercera línea. Realmente los fármacos orales fueron una gran revolución. Viagra fue el primero que hizo la investigación, el desarrollo, la divulgación, incluso la promoción de salud y incluso todo el llegar al gran público con todos estos problemas, ¿verdad? Nos permitió acercarnos a la población realmente porque hicieron mucha labor divulgativa y científica. Y después pues han venido pues diferentes moléculas más, todas muy parecidas. Son realmente son un poquito más rápidas, otras se prolonga su efecto durante más tiempo, que es una gran ventaja porque hay alguna que se mantiene incluso 48 horas, o sea, 36, 48 horas, lo cual es muy bueno porque alguien podría tomarse una pastilla de estas el viernes y cubrirte todo el fin de semana, o sea, viernes, sábado y la mañana. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. Y si quieren mandar una nota de audio, como siempre, el teléfono disponible 670 94 30 15, 670 940 200, si hay algo que verdaderamente les preocupa, que tenga relación con la persona que tenemos hoy con nosotros, con el doctor Natalio Cruz, que es urólogo, andrólogo, y bueno, si el problema tiene que ver con su especialidad, pues nosotros atendemos las llamadas o los mensajes de audio. Estamos tratando la disfunción eréctil. Estamos hablando de los tratamientos y hablábamos también, doctor, hablábamos de la Viagra, de los inhibidores, de estos tratamientos, pero yo quería poner encima de la mesa los efectos secundarios, si los hay. Bueno, sí, en general la mayoría de los efectos adversos que tienen son menores, son efectos adversos, efectos indeseables, pero de poca entidad. Normalmente pueden dar un poquito de enrojecimiento facial, pueden dar cefalea, quizá en algunos casos un poquito más intensa, algunos dolores musculares, muy raramente trastornos, digamos, dispepsia o problemas estomacales. Y estos fármacos que fueron curiosos porque en su diseño no se investigaba realmente un fármaco para la erección. El sildenafilo, Viagra, se investigaba como tratamiento hipotensor, es decir, para bajar la tensión arterial. Y se vio que a todos los pacientes que se les estaba dando en un ensayo clínico, pues contaban que estaban mejorando mucho las erecciones. Entonces ya se abandonó esa indicación y se empezó a utilizar para el tratamiento de la erección y se empezó a investigar como posible tratamiento para disfunción eréctil. Pues efectivamente tiene un poquito de efecto hipotensor, baja un poquito la tensión, por tanto habría que vigilar un poquito la tensión en caso de que alguien ya esté tomando tratamiento para la tensión. Es decir, bueno, pues realmente si uno está con 2 fármacos para bajar su tensión arterial y se empieza a tomar uno de estos inhibidores de forma continuada,
pues habría que regular, ¿no? Vigilarse la tensión y a lo mejor quitar uno de los dos fármacos. Pues todo esto es importante. Y ahora quiero saber, doctor Natalio Cruz, ¿cómo funciona el Botox? Por ejemplo, en el caso de la eyaculación precoz. Bueno, el Botox es una toxina botulínica, que lo que hace es relajar la musculatura, digamos, lisa, la musculatura, porque es un paralizante, digamos, de la musculatura, ¿no? En algunos casos se ha utilizado incluso para la disfunción eréctil también, porque estados excesivamente adrenérgicos, especialmente tónicos, lo que hacen es que la erección no se produzca, o sea, que haya un estado de adrenalina importante. En cambio, cuando utilizamos el Botox, pues esa relajación que produce en el músculo liso puede mejorar de alguna manera la erección. Hay algún ensayo clínico en marcha que se van a empezar a hacer. De hecho, algún miembro de nuestro equipo, en nuestro grupo de Andromedi, va a participar en este ensayo clínico. Ha sido realmente pionero para ver qué efectividad tiene el Botox para la disfunción eréctil. Y efectivamente también parece que podría retardar de alguna manera, al mejorar la disfunción eréctil, podría retardar también la eyaculación. Pues es importante todo eso. Hablemos también de eyaculación precoz. ¿Es frecuente, doctor? Sí, es uno de los problemas más frecuentes, más prevalentes que hay. Hay una serie de mitos. Esto se piensa que es solamente una cosa de jóvenes. No es cierto. Se da en todas las edades. Si bien es verdad que hay una forma de eyaculación precoz, digamos, que es primaria, que es la que ha aparecido desde siempre, que obviamente, claro, se ve ya en los jóvenes, ¿no? Y hay otros casos en los cuales aparece de forma secundaria, es decir, un señor que estaba siempre bien, pero que de pronto empieza a tener problemas de eyaculación. Sí que influyen mucho los factores psicológicos en esto, y pero sí que hay también algunos que son puramente orgánicos. Hay que pensar que al eyaculador precoz hay que ayudarlo, ¿no? Hay que ayudarlo a que mantenga un poquito más de una cosa que no tiene, que es esa sensación de control sobre tu propia relación. Es decir, que tú puedas tardar un poquito más, tardar un poquito menos, que tengas ese control sobre el momento en el cual vas a eyacular. Bueno, pues tenemos algún mensaje escrito que vamos a leer. Buenas tardes, pregunta para el doctor Cruz. Mi marido lleva con este problema más de 20 años. El urólogo jamás le ha hecho una prueba, solo le mandan pastillas que la verdad no soluciona mucho el problema, solo una analítica y nada más. Bueno, es muy probable que de la propia historia clínica, que es fundamental, es decir, las preguntas, no se haya derivado alguna posibilidad de tratamiento, digamos, curativo, ¿no? Si se encuentra algún factor de riesgo, como problemas de arteriosclerosis, problemas vasculares, problemas metabólicos de diabetes, de trastorno hormonal, seguramente sí que se pueden dar más pasos. Como decía anteriormente, sí que es conveniente hacer esa ecografía. Y bueno, cuando uno ya se ve que no hay una posibilidad de curar ese problema o quitarlo, pues el tratamiento mejor son los fármacos para la erección, fármacos que son inhibidores, los fármacos estos que estábamos comentando anteriormente. Bien, bueno, Sandro nos manda otra pregunta. Creo tener problemas con mis erecciones, no llegan a estar al 100% y las pierdo por completo cuando cambio de postura y a veces incluso en la masturbación. Me han dicho que podría ser un problema vascular y que no tiene arreglo. ¿Esto es cierto? ¿Qué solución tendría? Me da miedo no volver a tener relaciones plenas. Gracias y enhorabuena. Bueno, pues hay que decirle que efectivamente cuando este síntoma que ha manifestado es muy característico de que aparece una buena erección, pero luego se va rápidamente. Es un síntoma de una posible fuga venosa, que es que la sangre no se queda en el pene. En función de la edad, pacientes más bien jóvenes, se pueden hacer una serie de estudios, aparte de esta ecografía Doppler que nos confirma que tiene una fuga venosa, hacemos un angio-TAC helicoidal, es decir, un TAC que luego se hace una reconstrucción
con imágenes en 3D y nos dicen por dónde se puede estar fugando la sangre. De tal manera que sí que tiene cura. Podemos abordar por técnicas microquirúrgicas, cerrar esa fuga de sangre y mantener la erección durante más tiempo. O sea, en este caso tenemos bastante experiencia en nuestra unidad de tratamiento. Hemos hecho más de 100 casos ya de tratamientos para pacientes que tienen esta fuga venosa, es decir, ese cambio de postura, pierdo la erección. Muchas veces se relaciona con fuga venosa. Pues qué interesante la respuesta, doctor. Bueno, vamos a seguir. Buenas tardes. Tras mucho pensarlo, mi marido está pensando en implantarse una prótesis peniana, pero no acaba de convencerse porque ha escuchado que se pierde tamaño y que el resultado estético no es natural, es decir, que se nota mucho. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, hay que decirle que, muchas gracias. Darle las gracias por preguntar en nombre de su marido, porque efectivamente hay mucho mito negativo en torno a lo que es un implante de una prótesis. El implante de las prótesis de pene es el último tratamiento para aquellos casos en los cuales no responden a otros medicamentos, ni fármacos orales, ni hay posibilidad de curación de la fuga venosa, ni funcionan a ondas de choque, ni otros tratamientos. Entonces se hace un implante de una prótesis de pene. Pero en contra de lo que hay en mitos, pues ni se pierde tamaño, ni se pierde sensibilidad y prácticamente en la mayoría de los casos la erección que se produce es indistinguible de la erección normal, natural que tiene un paciente. Y ha llegado incluso a extremos, porque tenemos incluso pacientes que se han implantado prótesis, incluso a escondidas de su pareja, y su pareja ha pasado inadvertido y llevan años implantados y todavía no lo sabe su pareja. Es decir, es que esto realmente es bastante interesante y es muy demostrativo de que no se nota, es decir, se puede, lógicamente, cuando uno tiene un problema de este tipo, lo más lógico es que se lo cuente a su pareja, o sea, no vayamos a confundirnos, pero si quieren realmente ocultarlo es que ni se nota, la erección es muy, muy natural, muy fisiológica. Curioso, doctor, importante la pregunta que hacía también esta oyente, ¿no? Yo le preguntaría ahora por los últimos avances, que no sé si esto que acaba usted de comentar lo es, ¿no?, en el tratamiento de la disfunción eréctil, ¿no? Y también, por otro lado, ¿qué papel juega la genética? Esto, claro, aunque en las casas probablemente no se ha hablado, ¿no?, pero, y sobre todo hace años, cuando todos estos temas eran tabú, ¿qué papel juega la genética? Me estaba haciendo esta pregunta y digo, ¿se la tengo que hacer? Bueno, sí, efectivamente hay un papel de la genética, o sea, hay un papel, y de hecho hay investigaciones en ese sentido. La presencia del fosfodiesterasa, que es el órgano diana sobre el cual inhiben los inhibidores, son inhibidores de fosfodiesterasa. La expresión de la fosfodiesterasa, la expresión del óxido nítrico, vienen marcados por determinantes genéticos. El fenotipo, digamos, que se expresa en un hombre y que hace que tenga más presencia de óxido nítrico, más presencia de fosfodiesterasa o menos, viene determinado genéticamente. Y se han hecho ya intentos de tratamiento, lo que pasa es que no han sido exitosos, para, digamos, de alguna manera manipular esa expresión y de tal manera que te proteja en el futuro de tener problemas de erección. Por otro lado, se han utilizado también las células madre, las inyecciones con plasma enriquecido en células madre, que el problema que, bueno, ellos también aparecen de vez en cuando algunas publicaciones que tienen excelentes resultados. El problema que tenemos actualmente es que no sabemos todavía a qué paciente sería ideal hacerle esta infiltración con células madre o plasma enriquecido en factores de crecimiento vascular. Es decir, realmente sí que hay novedades, sí que hay avances, pero todavía nos falta, en la ciencia nos falta precisar a qué pacientes, para qué pacientes serían ideales, ¿no? Y en nuestro grupo, en ese sentido, somos bastante cautos, porque para nosotros lo fundamental, aparte de la satisfacción del paciente, es la seguridad
la seguridad del paciente. No olvidemos que estamos hablando de una patología que no es mortal, sino es como el cáncer, que uno se arriesga a tomar lo que sea para luchar contra el cáncer, ¿no? Un problema de erección, lo primordial es la seguridad. Totalmente de acuerdo. Investigaciones prometedoras en este campo de disfunción eréctil que encontramos, doctor. Sí, posiblemente la combinación de diferentes alternativas terapéuticas es lo que pensamos que va a imponerse. Por ejemplo, las ondas de choque las venimos utilizando desde hace ya más de 10 años y han dado muchos resultados. Nosotros empezamos aquí precisamente en Andalucía siendo pioneros con las ondas de choque y a lo largo de este tiempo hemos cambiado incluso de dispositivo, hemos pasado de una onda, digamos, lineal a una onda focal muchísimo más efectiva, y el tiempo, el número de sesiones, la longitud de onda que se da, la intensidad con la que se van dando, se van ajustando en función del problema del paciente, ¿no? Al mismo tiempo también la combinación de esta onda de choque con fármacos orales y posiblemente en el futuro también con estas células madre, es lo que pienso que esta combinación de diferentes vías terapéuticas es lo que va a hacer que más pacientes tengan una erección satisfactoria sin necesidad de recurrir a las prótesis, porque realmente, claro, al final todo el mundo podría recurrir a la prótesis, pero lo que queremos es que tenga una erección natural el máximo tiempo posible. ¿Y qué cambios en el estilo de vida pueden mejorar la disfunción eréctil? Porque probablemente con el manejo del estrés por un lado, por otra parte, la importancia de la educación, de hablarlo abiertamente con la pareja, ¿no? Imagino que todo esto mejora en parte, lo que sentimos, por lo menos, ¿no? Sí, en efecto, hay muchos hábitos tóxicos, el estrés, el tabaco, la obesidad. La población cada vez es más obesa, y cuando hay obesidad, hipercolesterolemia, baja la tensión, la cantidad de testosterona, hay un síndrome que se llama el síndrome metabólico, que es conocido como la tríada mortal, porque estas tres cosas juntas aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad del paciente, ¿no? Y todas empiezan expresándose con problemas de erección. Y hay que cambiar los hábitos, hay que hacer más deporte, hay que bajar el peso, hay que controlar el colesterol, la tensión arterial, el estrés, y abandonar hábitos como el tabaco y algunas drogas, algunas sustancias que son realmente muy nocivas para la erección. No podemos pensar que podemos vivir como queramos, hacer lo que queramos, castigar al cuerpo y luego una pastillita nos vaya a arreglar. Esto no es cierto, tenemos que cuidarnos físicamente para, de alguna manera, cumplir años, pero seguir teniendo nuestras relaciones, nuestra vida normal, ¿no? Esto es fundamental. Este cambio de hábitos es posiblemente una de las cosas que funciona siempre, a todos los niveles, funciona para todos los pacientes y funciona, ya puede ser psicológico, orgánico o como sea, pero esos cambios de hábitos desde luego te van a beneficiar. Y por último, doctor, tenía aquí una pregunta apuntada también. Después de una cirugía, lo hablábamos el otro día, ¿no?, de próstata, o una cirugía pélvica, ¿es posible que exista o que haya disfunción eréctil, que tenga relación? Sí, hay una relación entre la patología prostática y la disfunción eréctil. Por un lado, porque en ambos comparten algunos factores de riesgo. Por otro lado, porque la propia cirugía prostática puede dañar a la erección, y no tanto la cirugía benigna que se hace con herramientas como el láser para próstatas benignas, sino más bien aquellas que se usan para el cáncer de próstata. Es decir, la prostatectomía radical es muy agresiva, y la mayoría de los pacientes que hacen una prostatectomía radical ven su función eréctil resentida y después van a tener necesidad de hacer un tratamiento. Por otro lado, se producen algunos trastornos también en la eyaculación, en aquellos pacientes que tratamos con fármacos para la próstata, o aquellos que operamos por problemas prostáticos benignos o malignos. Uh-huh. Pues tenemos alguna llamada y un mensaje. Antonio de Sevilla. Antonio, ¿qué tal? Hola, Antonio. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes.
Cuéntele al doctor. Bueno, no estoy en Sevilla, viajo por la comunidad catalana. Vale, Lo escucho perfecto. por la web, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, quería comentarle al doctor, ¿vale? Voy a cumplir dentro de un mes 60 años, ¿vale? Entonces, no tengo ningún problema absolutamente. Lo que le quiero comentar a él, si es normal cuando sueño profundamente, erección al límite. Luego estoy pensando todos los días en sexo y me tengo que masturbar pues casi todos los días. ¿Es normal eso en un hombre con 60 años? Estoy bien cuidado, delgado, 1,80, hago deporte, como sano. ¿Es normal eso? Muy bien, vamos a preguntárselo al doctor. Doctor Natalio Cruz. Bueno, Antonio, yo me gustaría felicitarle en primer lugar porque, bueno, no es que sea anormal. Lo que sí que es verdad que es menos frecuente, ¿no? O sea que con la edad se baja un poco diferentes cosas. Se baja el interés por el sexo, se baja la capacidad de la frecuencia de las relaciones sexuales. Así que, por tanto, yo felicitarle y desearle que esto se mantenga cuanto más tiempo mejor. Haga ese mismo tipo de vida que está haciendo, por favor, manténgalo porque va a seguir. Le va muy bien, le va muy bien. Le va bien. Es usted un buen ejemplo. Yo creo que soy la excepción porque tengo compañeros, hablamos del tema, barrigas de medio metro, obesidad, y ni hablan del sexo ni tienen ganas, y bastante más jóvenes que yo. Entonces, todo es cuidarse. Pues calidad de vida, es verdad que lo estábamos hablando, ¿no? El estilo de vida, mejor dicho. Muchísimas gracias, Antonio, por su testimonio y por su confianza. Gracias. Lola de Fuengirola. Lola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Mire, le iba a seguir la pregunta porque mi marido está aquí al lado, pero Muy le da bien. un poquillo de cosas. Normal. Pero bueno, yo lo voy a explicar. Ya, sin problema. Yo lo voy a explicar. Muy Mire, bien. mi marido tiene 66 años, pero desde que tiene como 65 tiene disfunción eréctil. Como que no plena, pero como que ella habló con el médico y entonces está tomando unas pastillas. No es el Viagra exactamente, es otro nombre que no sé exactamente cuál. Ahora sí no me lo dice. Pero le voy a comentar una cosa, mi marido es hipertenso, toma la pastilla del citrón, una pastilla de esta del citrón, tiene colesterol, se toma, ¿en serio? Total, que tiene una serie de que está tomando por lo menos 6 medicamentos. Que sí, que él anda mucho, no está gordo, está normal, normal, que no está gordo. Entonces, yo no sé, él lo veo muy joven. Él me dice no, esto es normal. Digo, con 65 años es normal, doctor. No sé. Bueno, pues vamos a ver, vamos a aclarar. Vamos a aclarar alguna cosa, y como él está por ahí, si quiere apuntarle algo, pues usted le repregunta al doctor Cruz. Muy bien. Doctor, adelante. Lola, en primer lugar felicitarle porque él tiene muchas cosas, pero lo mejor que tiene es su pareja, porque usted tiene la capacidad de tener todavía pues ganas o tener, digamos, ánimo para ayudarle a superar esto. O sea, que lo mejor que tiene él es su pareja, que es usted. Lola, decirle que efectivamente tiene muchas cosas que me ha estado mencionando, son todos factores de riesgo vascular, arterial. Seguramente si tiene hipertensión es porque tiene unas plaquitas de aterosclerosis en todas las arterias que aumenta la presión arterial. Está tomando Sintrón porque está también está anticoagulado. Tiene arritmias, tiene aumento de colesterol, es decir, son todos factores de riesgo vascular, de arteriales, es decir, su árbol arterial no está bien y obviamente necesita una ayuda para que le llegue sangre al pene. Cuando uno pone antihipertensivos, digamos que al corazón lo protegemos, pero la llegada de sangre al sitio más distales, como puede ser el pene, disminuye. En ese sentido, por el tratamiento que le están dando es correcto para que mejore a nivel del pene esa vascularización.
Y bueno, Claro. habrá que cuidarlo, habrá que cuidarse y tendrá que mejorar un poco la dieta en ese sentido, hacer el ejercicio que está haciendo y cuidarse el Él peso. se cuida mucho y además come sano. Pero ahora tiene ese problemita, lo que nos imaginamos que es por esto que le dice del citrón, de todo eso. Él no es diabético, él diabético no es, pero después tiene otras cositas, claro. Entonces... Pues nada, él no muchísimas toma. gracias, ya le digo, Bueno, enhorabuena, porque gracias. muchas veces con esta Gracias, edad muchísimas las parejas gracias. no ayudan precisamente, sino Y todo lo también contrario. es un poco durillo, no es tan fácil, pero bueno. Bueno, normal, claro, Es porque al durillo. final es verdad que él tiene que poner todo de su parte y bueno, también Sí. tiene la suerte de tenerla usted, como decía el doctor Natalio Cruz, o sea que esto se supera, está claro. Vale, De acuerdo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós. Adiós, doctor Natalio Cruz, le iba a Adiós. despedir, pero tenemos un mensaje más interesante, otro escrito, así que si me aguanta un poquito, Claro, claro. seguimos, ¿de acuerdo? Buenas tardes, mi pregunta va dirigida al doctor Cruz. Mi pareja está pensando en ponerse una prótesis y si algún día se arrepiente y se la quiere quitar, ¿mantendría su erección? Muy bien, interesante la pregunta, doctor Cruz. Sí, es muy interesante. Como decía antes, es el último recurso que tenemos. Para poner una prótesis hay que, digamos, hacer hueco dentro del cuerpo cavernoso y, claro, se entiende que eso se hace cuando ya no hay posibilidad de tratamiento, no hay erecciones con ningún tratamiento. Entonces no tienes ninguna erección y se te pone un dispositivo que sí que puedes tener erecciones y puedes tener relaciones sexuales. Pero si se retira el dispositivo, por supuesto vuelve al estado anterior, es decir, no vuelve a tener erecciones. Se pueden quitar, o sea, si alguien se arrepiente, se le puede retirar el dispositivo, se puede quitar el implante, no hay ningún problema, pero claro, volvería otra vez a estar sin erecciones. Esto es como el tenis, voy a ver si me entra otra. A ver, la última. Buenas tardes, ¿puede una placa fibrótica de pene provocar una disfunción? ¿Qué aconsejaría? ¿Cirugía para mejorar la placa o directamente aconsejaría la prótesis? Y bueno, ¿qué es la placa fibrótica? Tenemos 2 minutos, doctor. La placa fibrótica es una enfermedad de Peyronie. Lo que se produce es una especie de callo, una cicatriz dentro del pene, que lo que hace en algunos casos, cuando es muy leve, hace una curva. Cuando esa placa progresa y va invadiendo el tejido eréctil, al final da problemas de erección. En función de qué situación tenga, y eso lo sabemos con una ecografía Doppler y con la exploración del paciente, hay algunos casos leves que solamente hay que corregir la curva o tocar la placa, pero en casos muy severos se recomienda una prótesis de pene. Efectivamente, dependerá de la gravedad de la placa. Pues esa es la respuesta. Doctor Cruz, mil gracias como siempre por la didáctica, sobre todo, y por las respuestas a los oyentes y a mis preguntas también. Gracias por una tarde más, porque el doctor Cruz, la verdad es que durante esta temporada nos ha ayudado y mucho, así que se lo agradezco enormemente, porque este espacio, el espacio por tu salud, bueno, lo hacemos gracias a profesionales de la salud como usted. Así que, doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo, director del grupo Andromedi, mil gracias. Ha sido un placer, Mariló, un placer siempre estar aquí con todos vosotros y al contrario, nosotros estamos agradecidos y el grupo está siempre a vuestra disposición. Que tenga buena tarde.